evento en el mundo antiguo se comparaba con los Juegos Olímpicos. Se llevaban a cabo cada 4 años, y así ocurrió sin pausa por casi 12 siglos. Los Juegos tenían casi 800 años de antigüedad cuando nació Jesucristo, y fue necesario un edicto especial cristiano para suspenderlos 4 siglos después de su muerte. Las primeras Olimpiadas. Muerte o gloria. Las antiguas Olimpiadas fueron abandonadas y olvidadas, pero regresaron en nuestra época moderna como la inspiración de los eventos deportivos más prestigiosos de la Tierra. ¿Qué le daba a estos antiguos Juegos su extraordinario magnetismo, su resistencia y su poder de renacer después de 1400 años de desaparición? Cuando la cultura e influencia griegas estaban en su apogeo, los antiguos Juegos Olímpicos atraían a decenas de miles de personas por tierra y mar, desde las colonias griegas dispersas a lo largo de todo el Mediterráneo y las costas del Mar Negro, y hasta las tierras de lo que luego serían Rusia y España. Ningún otro evento recurrente del antiguo mundo atraía a tantas personas en un solo lugar. Aristócratas a caballo o en carrozas, los pobres con sus burros, en sus carros o a pie, vendedores de comida y vendedores cargados con mercancías, todos viajaban en medio del verano hacia Olimpia, el lugar permanente de los Juegos en una remota esquina del Peloponeso, y en esos días, lejos de cualquier ciudad importante. Aquí los atletas se codeaban con poetas y actores peleando por los aplausos, oportunistas que rentaban tiendas, cabañas, amuletos y pociones, acróbatas y conjuradores haciendo trucos, mercaderes vendiendo comida y bebida. El calor, el ruido, el polvo, las moscas y el hacinamiento debían ser intolerables. La Villa Olímpica de antaño era un tugurio al borde de un sitio sagrado. En el corazón de Olimpia se encontraba el templo de Zeus, dedicado al dios supremo de la mitología griega. De acuerdo con la leyenda, Zeus tomó posesión de este lugar después de lanzar un rayo desde la cumbre nubosa del monte Olimpo, donde se encontraba su trono. Una colosal estatua del dios tallada en marfil y oro dominaba el templo dedicado en su nombre, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los Juegos Olímpicos originales eran sagrados, un ritual religioso llevado a cabo cada 4 años. En la segunda luna llena, después del solsticio de verano, se sacrificaba un carnero negro y su sangre era vertida en tierra. Esto marcaba el comienzo de los Juegos. Los días en Olimpia estaban repletos de atletas y espectadores que amanecían temprano. Todo el evento duraba solo 5 días, y la mitad de ese tiempo se dedicaba al sacrificio y la adoración. Todas las competencias se abarrotaban en los demás días. Esta es la pista de carreras de Olimpia, el más antiguo estadio deportivo que sobrevive en el mundo. En el auge de los Juegos, 40.000 personas asistían a verlos. No había asientos, solo bancos simples, y aunque era la época más calurosa del año en Grecia, no había techo para la sombra. Los
primeros atletas que hacían su entrada triunfal al estadio eran las superestrellas de los antiguos juegos, los corredores. Los juegos llevaban el nombre del ganador de esta carrera. No eran las Olimpiadas de Sydney, Atlanta o Barcelona, sino las Olimpiadas del ganador del primer lugar. En las primeras Olimpiadas, en el año 776 a.C., la carrera fue el único evento de los Juegos. Recién 60 años después se agregaron otras dos carreras, la de doble largo y la de 24 largos del estadio. No había circuito aquí como en las pistas modernas. Para las distancias mayores, los corredores negociaron postes de giro en ambos extremos, que eran lo suficientemente anchos como para evitar que alguien se impulsara de ellos. Pero eran maniobras peligrosas con accidentes y trampas envueltas en el polvo. Pasarían 200 años antes de que otro evento de corrida se introdujera en los Juegos. La carrera con armadura, el Oplitódromos. Los primeros eventos de campo se introdujeron como elementos en el pentatlón, y es fascinante ver cuánto diferían las técnicas antiguas de las actuales. No se debe imaginar el giro de un disco con buenos movimientos de rotación, ni el lanzamiento de este bello objeto aerodinámico a la distancia. No era así. Era un evento de fuerza. Lo que los griegos hacían era una sola acción, y no se basaban tanto en la técnica como en la fuerza del brazo. La jabalina se arrojaba con lo que llamaban amentum o anculé, que significaba correa de cuero. Había una correa alrededor de la jabalina, y se lanzaba con la misma técnica, pero la correa producía un impulso mayor. El salto largo era distinto también. Sin dudas buscaban saltar grandes distancias, pero también se interesaban en la forma, en el estilo. Intenten imaginar música de fondo, porque hay muchos jarrones con pinturas de flautistas en el fondo. Al parecer, competían al son de la música. ¿Qué era lo que hacían y si debían estar sincronizados con la música? Es difícil de saber. Lo notable de esto y lo que ha fascinado a los modernos es que tenían pesas para el salto llamadas halteres de piedra o metal, una en cada mano, y se usaban para correr. Se alternaban y amacaban, y al impulsar el salto se lleva más peso. Parece contraproducente, no debería funcionar, pero cuando el atleta llegaba a la cima del salto, empujaba hacia atrás con ellas y las dejaba caer. Si se le pide a un atleta moderno que salte con pesas y las descarte a mitad del salto, lo hará mal. No es el evento moderno con pesas, es uno completamente diferente. No produciría las mismas marcas de la antigüedad.
Se supone que hubo un salto de 17 metros, lo que llevó a que muchas personas creyeran que hacían múltiples saltos. Pero en realidad es una exageración atlética, lo que es inherente con el atletismo. Siempre se exageran las cosas. Pero todo esto sin tableros electrónicos, cronómetros ni calculadoras, manteniendo a las multitudes interesadas y entretenidas y lográndolo sin serios problemas, cuando hoy en día no podemos hacer una reunión escolar sin tener dificultades. La lucha era el cuarto elemento en el antiguo pentatlón. El boxeo se introdujo 20 años después, y más tarde, en el 648 a.C., lo siguió el pancratión, una forma de lucha libre donde todo estaba permitido. Los puntapiés, los movimientos de lucha, el estrangulamiento, las tomas de presión y el boxeo. Pero el agregado más espectacular de esa era fue la carrera de carros tirados por caballos, que les robó a los corredores su orgullosa posición en el evento de apertura de los Juegos. Los atletas no participaban de ella. Los conductores solían ser los esclavos de adinerados aristócratas que podían pagar el fenomenal costo de criar y transportar caballos. A lo largo de los siglos, los antiguos juegos evolucionaron de un evento local con solo una carrera hasta convertirse en el festival más prestigioso del mundo antiguo. Olimpia necesitó 900 años para adquirir su gloria completa, un magnífico complejo de templos, gimnasios, pistas de carrera y talleres que cubrían 24 hectáreas. Y fue necesario el colapso de un imperio, las invasiones bárbaras y un edicto cristiano prohibiendo el uso de estructuras paganas para derribar a los Juegos. Para dar ímpetu al mensaje se construyó una iglesia en medio del taller de Fidias, donde había sido creada la estatua del poderoso Zeus. Un siglo después, todo el lugar fue destruido por un terremoto e inundaciones que enterraron las ruinas bajo sedimentos. Olimpia permanecería completamente oculta por los siguientes 1200 años. El magnífico complejo en Olimpia fue redescubierto por un inglés. Pero en la década de 1870, un equipo de arqueólogos alemanes reveló todo el esplendor de Olimpia al mundo. Estos hallazgos generaron gran entusiasmo en toda Europa y los Estados Unidos. Cada nuevo descubrimiento ofrecía un aspecto sorprendente de un mundo de gracia, armonía e inigualable belleza física. En este clima los griegos no solo eran idealizados, también fueron apropiados y reinventados para apoyar las ideologías y prejuicios de la época. En las escuelas públicas de Inglaterra y en las preparatorias alemanas, el hombre griego era aclamado como modelo de un nuevo acercamiento a la educación, que hacía énfasis en el valor de los deportes, en la creación de una nueva élite que ofrecería un liderazgo inspirado en el hogar y en las colonias. Los griegos también reclamaban su pasado, mientras emergían de siglos de gobierno otomano. Era necesaria la restauración de la cultura y las instituciones que antiguamente habían engrandecido a su pueblo a los ojos del mundo. La manera más segura de lograr esto era recuperando los Juegos Olímpicos. Pero el crédito por el resurgimiento es de un francés, el barón Pierre de Coubertin. En 1894 el barón escogió este gran anfiteatro de la Universidad Parisina de la Sorbonne para anunciar su visión al mundo. Elevo mi copa a la idea olímpica, que atravesó la bruma de los años como un antiguo y poderoso rayo de sol y regresó para iluminar el umbral del siglo XX con un resplandor de feliz esperanza. Coubertin estaba obsesionado con la idea de que los antiguos atletas griegos habían sido aristócratas adinerados que competían por la gloria del deporte, jamás por ganancias económicas. El renacimiento de las Olimpiadas serían, en sus propias palabras, Juegos para una élite,
Una élite de participantes, pocos en número, pero que incluyan a los atletas campeones del mundo. Una élite de espectadores, personas sofisticadas, diplomáticos, profesores, generales miembros de este instituto. Las primeras Olimpiadas modernas se llevaron a cabo en Atenas en 1896 con la participación de 11 naciones. Los griegos suplieron la organización, el dinero y la mayoría de los atletas y ganaron casi todas las medallas, lo cual no es sorprendente. Fieles a la visión de Coubertin, los competidores extranjeros fueron extraídos de una pequeña élite de caballeros aficionados. Todos los estadounidenses habían asistido a Harvard o Princeton, y los británicos se pusieron a sí mismos en ridículo cuando solicitaron que 2 de sus compatriotas fueran eliminados de la carrera de bicicletas porque eran empleados asalariados de la embajada británica. La visión de Coubertin de un renacimiento de las Olimpiadas no era solo exclusiva de una élite, sino de una élite masculina. Las mujeres atletas, había declarado el varón, crearían un espectáculo indecoroso y no fueron invitadas. Para decepción de los griegos, las Olimpiadas modernas se ampliaron, teniendo como anfitriones a las grandes ciudades de Europa y los Estados Unidos. A lo largo de los años, la cantidad de competencias para mujeres aumentó lentamente hasta que comenzaron a tomar parte entre las primeras estrellas olímpicas. Pero debe señalarse que la completa igualdad se logró recién en 1984, cuando se introdujo la maratón femenina. Para entonces, el varón había muerto muchos años atrás. Los últimos juegos que se llevaron a cabo durante su vida fueron las infames Olimpiadas de Hitler en 1936. El varón estaba muy enfermo, pero el día de la apertura su voz se escuchó en el estadio de Berlín gracias a una grabación y un altoparlante. Lo importante en los Juegos Olímpicos no es ganar, sino participar. Se había iniciado otra reinvención de la historia. El antiguo atleta griego ya no era el aficionado aristócrata victoriano de Coubertin. Este era un pro-nazi. Nos resulta difícil reconciliarnos con las Olimpiadas de 1936, o los Juegos de Hitler o de Berlín, como también se los denomina. Hay cierta ambivalencia aquí, porque Hitler y los nazis tenían otros intereses. Pero el organizador de los Juegos, un hombre llamado Karl Diem, tenía mucha experiencia. Lo que logró fue tomar un fenómeno espectacular moderno, los grandes Juegos en Berlín, un nuevo estadio, toda la tecnología disponible, y combinó todo esto con imágenes de antigüedad. Los alemanes del Tercer Reich se dieron cuenta de que había un tesoro en la herencia europea de estos juegos. Por consiguiente, los alemanes, que creían formar parte de una raza aria que incluía a los griegos y romanos, aquellos grandes constructores del pasado, pensaron que al usar los símbolos de aquellas razas, podrían apropiarse del pasado y convertir estos juegos en una exhibición del poder político alemán. No existía la carrera de antorcha en los antiguos Juegos Olímpicos. Solo fue uno de los símbolos de poder que utilizaron los nazis en una nueva versión de la historia que unió a la antigua Grecia con el Tercer Reich. Lo que Hitler y Diem hicieron fue tomar algo que había ocurrido en la antigüedad, no en Olimpia, sino en otro lugar. Lo transformaron en algo que en los tiempos modernos tenía un significado más profundo. Y es irónico, la carrera de la antorcha que se corrió a través de Europa del Este y hasta el estadio de Berlín revierte la ruta que los ejércitos de Hitler tomarían más tarde al invadir. Tiene un tremendo poder simbólico. Los anillos olímpicos que solemos asociar con los antiguos juegos, en realidad no tienen nada que ver con ellos. Son una invención moderna y fueron desenterrados por arqueólogos alemanes. Cuando esto se descubrió, hubo mucho alboroto. Decían, esta era la fuente del antiguo símbolo de las Olimpiadas, y en realidad fue colocado allí por los mismos arqueólogos alemanes. Afortunadamente, la maligna ideología de Hitler no dejó impresiones duraderas en los Juegos. Pero en un aspecto importante, los nazis sí dejaron una marca permanente.
Fueron los primeros en encontrar el valor del espectáculo, el encendido de la sagrada llama en Olimpia, la carrera de antorcha a través de pueblos y ciudades a lo largo de muchas naciones, el punto cúlmine de la ceremonia en el estadio. Jamás se había presentado algo así. Todo era invención nazi. Pero para quienes ven y compiten en las Olimpiadas modernas, estos rituales tomaron un significado simbólico muy profundo. Llegan al corazón de lo que decimos y sentimos cuando hablamos del espíritu olímpico. Desde el renacimiento de las Olimpiadas del Barón de Coubertin y la muerte de Hitler y su Reich de los 1000 años, los Juegos atravesaron su tercera transformación. Aunque fueron muy criticados y en ocasiones marcados por el escándalo, adquirieron la calidad de una fuerza moral. Cuando hablamos de un ideal olímpico en la actualidad, pensamos en paz y comprensión internacional, en la búsqueda de la excelencia en el espíritu de la amistad y el juego limpio, la igualdad entre los sexos y todas las razas y naciones, el respeto por el valiente perdedor y el desventajado, y muchas cosas más. Y al igual que con los victorianos en 1890 y los nazis en 1930, las antiguas Olimpiadas se llevaron a cabo con la inspiración original por los valores que imponemos a los Juegos. Enfatizar la conexión duradera, el honor de liderar la marcha a la cabeza de los atletas del mundo siempre retrotrae a Grecia. ¿Pero hay alguna conexión auténtica entre nuestras Olimpiadas y las antiguas originales? Grecia se prepara para el regreso de los Juegos Olímpicos a su lugar natal. Pero existe un vínculo entre las Olimpiadas modernas y un festival que comenzó en un remoto lugar de Grecia hace 2800 años. Hay una diferencia que nos separa. Los Juegos Olímpicos eran una institución pagana. Eran en honor a Zeus. Había sacrificios de 100 bueyes para Zeus en este festival. Mataban a 100 bueyes en la gran noche del festival para celebrar a los ganadores. Y era en este momento de victoria que un hombre se acercaba más a lo divino. El ganador obtenía un aura religiosa casi sobrenatural. Se volvía mayor que la figura humana. Lo más cercano a ser un dios en la vida, sin atravesar la fina línea que separaba la divinidad de la humanidad, era ser un vencedor olímpico. Está dentro del marco religioso y es el máximo logro físico humano posible en un contexto competitivo. Y había una conexión directa entre la religión y el atletismo. Los dioses que alababan los griegos eran idealizaciones de sí mismos, representados en el arte como especímenes humanos desnudos y perfectos. Y durante 1000 años, los atletas griegos usaron el uniforme de los dioses, la desnudez absoluta. Cuando vemos las grandes esculturas de los dioses, vemos un reflejo de todo lo que querían de sus propias formas. Por ende, no sorprende que todo lo que las multitudes buscaran en los mejores atletas, con su intensa pasión por la victoria, fuera sus hermosos cuerpos entrenados, en competencia con un gran sentido del orgullo, de la emoción de lo que eso representaba para ellos también.
En la Grecia antigua toda la cultura era una cultura corporal con sus propios rituales elaborados. Antes de ejercitarse, los atletas eran lavados, aceitados y perfumados. Un agradable olor corporal era visto como un signo de divinidad. Luego se rociaba todo el cuerpo con polvo según prescribían los antiguos textos. El polvo debe ser rociado con un fluido movimiento de la muñeca y con los dedos separados para que el polvo se convierta en una nube y no en un estallido de un trueno, cubriendo todo el cuerpo como una bruma suave. El polvo amarillo era el preferido. Agrega brillo y es un placer verlo sobre un cuerpo bien proporcionado. Luego de ejercitarse y antes de bañarse, el atleta se quitaba el aceite, el sudor, el polvo y la sangre acumulados con un raspador. Se creía que las raspaduras de un cuerpo joven y saludable tenían propiedades mágicas y eran utilizadas como ungüentos para las inflamaciones y las enfermedades de la piel. Ninguna otra sociedad anterior o posterior ha celebrado la belleza de la forma humana de manera tan abierta y con tal ausencia de pudor. Denota la distancia que nos separa al no poder representar al atleta griego como él se presentaba. Pero esa es solo una gran diferencia. De muchas maneras, la actitud de los griegos hacia los deportes estaba tan alejada como es posible del carácter de los juegos modernos. Grecia era una sociedad de honor y vergüenza. No había términos medios. Eso significa que el ganador era alabado y el perdedor era ridiculizado. En las Olimpiadas actuales, celebramos al perdedor heroico, a hombres como John Stephen Akhwari de Tanzania, el último hombre en cruzar la línea en la maratón de 1968, quien recibió más tiempo en el film oficial de los Juegos de México que cualquier ganador de oro o batidor de un récord. Nada más distante del espíritu de los Juegos antiguos. Si no ganabas, te avergonzabas. Como decía Pindario, regresabas a casa por las calles traseras y hasta tu propia madre se avergonzaba de ti. No había otra opción. Solo hay un ganador del primer puesto. Se lo percibe como aventajado por los dioses. No hay segundo lugar, no hay tercer lugar. ¿Eres un perdedor o un ganador? La victoria personal era todo lo que importaba, y los atletas ganadores querían que el mundo lo supiera. Hay una famosa descripción de un victorioso corredor llamado Aegus, quien cruzó la línea de llegada de la carrera de 5.000 metros y continuó corriendo por más de 160 kilómetros atravesando el Peloponeso para ser el primero en anunciar su triunfo en su ciudad natal de Argos. Ganarlo era todo. No importaba qué tan rápido o lento corrieras, no importaba cuán lejos o no lanzaras, la clave era ganar. Hoy en día le agregamos a la antigua noción griega de llegar primero la noción de vencernos a nosotros mismos. Y tenemos esta expresión, marca personal, y eso solo puede ser un verdadero logro. Si lográbamos una marca personal en la antigua Grecia, si terminábamos sextos, no le interesaba a los griegos, no había compensaciones. Los antiguos atletas corrían por la gloria. La fama era lo importante, tener más fama que nadie, y no importaba a quién pisaban para lograrlo. La carrera de carros tirados por caballos era la más letal de todas las competencias olímpicas. Y los antiguos textos dan una idea vívida de la tensión y la expectativa de la largada. Los conductores de los carros se involucraban en verdaderas guerras y arriesgaban sus vidas en cada vuelta.
una de las muchas descripciones leemos sobre un conductor cuyo pobre cuerpo destrozado estaba tan lesionado y ensangrentado que ninguno de sus amigos logró reconocerlo. Los griegos toleraban un nivel de violencia en sus deportes que le resultaría escalofriante a cualquiera de nosotros. En los deportes de combate, los atletas en ocasiones peleaban durante horas, hasta que el anochecer los obligaba a detenerse. Aunque los juegos se llevaban a cabo en la época más calurosa del año en Grecia, no había descansos para un rápido trago de agua, ni protección contra los golpes de sol o el agotamiento por calor. No había categorías de peso y los combates jamás se ganaban por puntos. Terminaban con la rendición, un knockout o la muerte. Lo que se ve en los juegos es casi una celebración de la violencia. ¿Quién puede soportar mayor violencia? ¿Quién está dispuesto a quedarse allí y recibir más golpes para probar que es superior? En el boxeo griego, casi todos los golpes eran permitidos. Golpes directos al rostro, claro, golpes cortos hacia abajo, puñetazos a los genitales, golpes corporales. Los primeros años de las competencias griegas de boxeo, los griegos se ataban correas livianas de cuero de buey alrededor de las muñecas y puños para que los boxeadores no temieran a las fracturas y se animaran a dar golpes más pesados y duros a sus oponentes. Pero no usaban protección en el rostro. De todas formas, esto se consideró cuando las correas blandas, una forma más suave de boxeo, se reemplazaron a mitad del cuarto siglo antes de Cristo por correas afiladas. Tenían un borde grueso de cuero filoso sobre los nudillos. Estos guantes dañaban a los boxeadores. Sus caras se desfiguraban tanto que se volvían irreconocibles ante sus propias familias y amigos. Los atletas llevaban sus cicatrices y sus narices quebradas con orgullo. Una vez un boxeador recibió un golpe en la boca y se le rompieron los dientes. Prefirió tragárselos antes que demostrarle a su oponente algún signo de debilidad. La lucha libre permitía cosas que nosotros consideraríamos tácticas sucias inaceptables. Sabemos que un luchador ganó 2 coronas olímpicas por su habilidad de quebrar los dedos de su oponente para que éste no pudiera continuar peleando. El pancaratión, por lo que sabemos, permitía luchar, patear y toda clase de golpes, así que era una clase de combate deportivo que tenía pocos límites y moderación. Los textos antiguos describen golpes que arrancaban párpados y que despellejan por completo la frente. Hay un terrible relato de la muerte de un boxeador, Cragus Alapadonus, que fue destripado por un maligno golpe debajo de sus costillas. No había regla alguna. Lo único que no podía hacerse era arrancar los ojos o morder, y tenemos evidencias que hacían ambas cosas. Los griegos no usaban la palabra juegos, pero hablaban de Olimpia koi agunas y agón. Era una batalla. Significaba guerra y competencia. Era preferible morir que rendirse. Levantar el dedo significaba que te avergonzabas no solo frente a los presentes, sino frente a la gente de tu pueblo. Incluso tu propia madre se avergonzaba de ti.
Los atletas querían ganar, incluso arriesgaban sus vidas para ganar. Hallamos lápidas en las que se leía muerte o corona. Una famosa historia nos cuenta más de la actitud de los griegos hacia los juegos que cualquier otra. En el siglo VI a.C., un hombre llamado Arrakion llegó a las finales del Pancratión después de 2 victorias olímpicas anteriores. Estaba en medio de una pelea cuando su oponente lo atrapó en una toma tijera y apretó un brazo contra su garganta. En ese momento, Arrakion le jaló violentamente el tobillo, descolocándoselo. Su oponente inmediatamente hizo la seña de la rendición, y al hacerlo, Arrakion cayó muerto, estrangulado. Se declaró a Arrakion como vencedor póstumo. El público enloqueció, enardecido por la contienda que habían presenciado. Saltaban, aplaudían, sacudían sus ropas. El público comenzó a luchar entre sí imitando la gran hazaña. Arrakion cae habiendo logrado algo verdaderamente notable, e incluso se sugiere en una fuente posterior que había planeado esto, algo que yo encuentro fascinante, que hubiera planeado no suicidarse, pero morir con un estruendo. En la actualidad diríamos, ¿por qué haría eso? Desperdició su vida. Pero Arrakion adquirió lo que los griegos reconocían como una buena muerte. De hecho, tal vez la mejor muerte, porque muere joven en un momento de gloria, habiendo logrado algo que sobrepasa la norma. Después de adquirir el pináculo del esfuerzo y el éxito, es un buen momento para que un atleta griego muera. Arrakion buscó eso, lo quiso todo, lo arriesgó todo. Terminó muerto, pero sin embargo, aún estamos hablando de él. ¿Quiénes eran los atletas que competían en los antiguos Juegos? ¿Eran una élite como deseaba el barón de Coubertin y varias generaciones de historiadores? Lo brillante de la contribución griega a la historia del atletismo era la democratización, la completa apertura de los deportes a todos los ciudadanos. Un impactante contraste con lo que los victorianos creían o querían creer sobre la antigüedad griega. Uno de los primeros vencedores olímpicos era cocinero, pastor de cabras, pescador o tan solo Glaukos, el yuntero. Según la leyenda, su padre se había sorprendido al verlo golpear con sus puños desnudos un yunque doblado hasta lograr enderezarlo. Inmediatamente lo inscribió en la competición juvenil de boxeo en Olimpia. El esfuerzo y la determinación llevaron a Glaukos hasta la final, donde era ferozmente herido por un oponente con más experiencia. Estaba al borde de la rendición cuando su padre le gritó: «Hijo, recuerda el yunque». El deporte era sangriento, pero ¿qué ocurría con los espectadores? ¿Eran los diplomáticos, profesores y generales de la imaginación de Coubertin? ¿Cómo se sentía ser parte de esta multitud? Hacía mucho calor, había moscas, eran multitudes. Las instalaciones, digamos que eran muy limitadas porque los juegos antiguos priorizaban 3 cosas. Primero los dioses, segundo los atletas y tercero los espectadores. Las condiciones para los espectadores en Olimpia eran terribles. Se hablaba de que los dueños de los esclavos amenazaban a los que eran desobedientes, no con golpearlos, sino con llevarlos a Olimpia. Asistían a los juegos porque eran conocedores del deporte. Estaban involucrados en el entrenamiento o preparación de los atletas y querían ver a los mejores compitiendo.
Podemos asumir que el griego que presenciaba el boxeo o el pancrateón o la lucha había participado de eventos así, a diferencia de las multitudes que asisten a las competencias modernas. Los que asistían a Olimpia sabían lo que era ser golpeados en la cara con las correas filosas que usaban los boxeadores. El poeta Esquilo observaba que cuando un boxeador era golpeado en Olimpia, gemía la multitud, no el boxeador. La multitud tenía un respeto profundo por el atleta. Aquellos que se agolpaban para ver sabían que era necesario para ganar. Eran conocedores de esta ciencia del atletismo. Podían sentir, podían empatizar con los atletas, a diferencia de los actuales espectadores de deportes, para quienes gran parte de la experiencia es solamente recreativa, sino descaradamente voyerística. Hay otra crucial diferencia entre aquellos tiempos y los actuales. No había mujeres entre el público y ninguna mujer compitió en las antiguas Olimpiadas. La penalidad para una mujer en los Juegos era la muerte. Esta era la penalidad de los libros y era una muerte particularmente horrible, porque la mujer era lanzada de los acantilados al otro lado de Olimpia. Hubo una mujer, Calipateira de Rodas, que intentó violar esa regla. Provenía de una gran familia de boxeadores y vencedores y se vistió como entrenador y entró con su familia a ver a su hijo ganar la contienda de boxeo. Cuando el joven ganó, ella saltó de su asiento y de inmediato la gente reconoció que era mujer. Y dijeron, oh Dios mío, esta es una tremenda violación de las reglas. Pero no la mataron porque provenía de una familia muy prestigiosa, así que solo inventaron una nueva regla, que todos los entrenadores debían ingresar al estadio desnudos. El contraste con las Olimpiadas modernas no podría ser mayor. En la actualidad, las mujeres están entre las mayores estrellas olímpicas e incluso adquirieron estatus de leyendas. Uno de los grandes logros de las Olimpiadas modernas es haberle permitido a la otra gran mitad de la humanidad encontrar expresión en el mundo de los deportes y correr los mismos riesgos físicos y emocionales para conocer toda la gloria y el desafío del deporte de alto nivel. Eso era algo que los griegos no podían hacer. Era una sociedad demasiado enfocada en los logros masculinos y disminuían el rol de la mujer en los deportes, hasta convertirlo en un fenómeno mucho menor. En la antigua Grecia los hombres guardaban la compañía de otros hombres, demorando el matrimonio incluso hasta los 30 años. Antes de eso, el foco de su educación y sus vidas sociales y sexuales se encontraba en el gimnasio, el lugar al que se asistía gimnos, es decir, desnudo. El atletismo y la sexualidad en Grecia eran inseparables. El atleta victorioso que ganaba en estos Juegos se convertía en un objeto de deseo. Este individuo ganaba un estatus casi heroico. ¿Y quién no querría tener sexo con un héroe? Pero la desnudez griega no era solo una forma de exhibicionismo sexual. Evocaba la perfección de los dioses. Eliminaba toda distinción de nacimiento y rango, porque tanto aristócratas como pastores competían piel contra piel. Así fuera en la pista o el cuadrilátero, el atleta griego y todo lo que podía lograr estaba expuesto ante el mundo. Los griegos buscaban algo que iba más allá de lo que ideó el barón Pierre de Coubertin, que el valor de los Juegos no era ganar, sino participar. Ellos buscaban la oportunidad de adquirir una gloria perdurable más allá de sus propias expectativas, más allá de sus límites mortales. Y eso es lo que nos ha permitido reconocerlos
2500 años después. Que lograran mantenerlo durante 1200 años es algo que debería sorprendernos en la actualidad y tiene que ver con su naturaleza sagrada, con que tenía un contexto sagrado, con que es el más antiguo y prestigioso de los juegos. Tuvimos dificultades manteniendo las Olimpiadas modernas por menos de un siglo. Entonces, cuando miro hacia atrás y veo que se habla sobre algo como el espíritu olímpico, creo que podemos tomar la inspiración del hecho que las personas pueden convocarse con fraternidad pacífica, que pueden apreciarse las mutuas virtudes. Sí, era un origen étnico compartido, pero ellos podían competir ferozmente entre sí y a la vez apreciar que eran todos seres humanos. Este es el mejor aspecto de los juegos antiguos y puede continuar en los juegos modernos. Que podamos perdurar por 1200 años como los juegos antiguos es algo que no podremos vivir para descubrir, pero espero que sí. Los juegos antiguos y modernos fueron concebidos en dos sociedades diferentes que respetaban diferentes códigos morales, alabando a diferentes dioses y separados por casi 3000 años de historia. Aún a pesar de estos contrastes, había poderosas conexiones. En nuestro próximo programa revelaremos los verdaderos vínculos entre los juegos antiguos y modernos, la política, los sobornos, la corrupción, así como los sobresalientes logros humanos. Versión en español, Palmera Record.